Hola a todos, les habla su capitanera Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Daniel Bárcenas, vicepresidente de Safety, Security and Quality Assurance de Viva. Daniel Bárcenas, conocido como Delta Bravo, es un pilar de la aviación mexicana. Con más de 45 años de trayectoria, su carrera despegó en 1980 como mecánico de aviación, mientras cursaba ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional y operaciones aeronáuticas en el CIAC, consolidando una formación técnica sólida que sentaría las bases de su futuro éxito. Su experiencia como despachador de vuelos en Aeroméxico y Aerocalifornia lo catapultó a posiciones gerenciales donde lideró áreas críticas como centros de control de vuelo, aeropuertos y mantenimiento. Esta diversidad de roles les otorgó una comprensión integral de las operaciones aeronáuticas. Y en 2006, Bárcenas integró el equipo fundador de Viva Aerobús como director de operaciones de vuelo, siendo instrumental en la obtención de la AOC y establecimiento de su primera aerolínea de ultrabajo costo en México. Bajo su gestión, la flota de Boeing 737-300 de Viva alcanzó la mayor eficiencia de combustible a nivel mundial. Posteriormente, lideró la transición a 93 aviones Airbus A320 y A321 en solo 2 años sin ningún incidente. Nombrado vicepresidente en 2023, su liderazgo ha sido clave para que Viva obtenga certificaciones internacionales como SMS, FRMS, FOCUA e ISO 9001-2015. Su enfoque en seguridad operacional y mejora continua ha establecido estándares de excelencia que posicionan a la aerolínea mexicana a la vanguardia de la aviación latinoamericana. Y hoy viene a platicarnos de seguridad operacional, calidad dentro de Viva. Sin más, los dejo con el episodio. Comenzamos. Hola, hola. Buen día. Les habla su capitanera Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. Y hoy les tenemos a un gran invitado, Daniel Bárcenas, vicepresidente de Safety, Security and Quality Assurance de Viva, a quien ya presentamos hace un momento. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Era. Un gusto saludarlos a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Pues hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la seguridad operacional aérea, con un invitado pues que ha sido testigo y protagonista de la transformación de la aviación mexicana. Actualmente como vicepresidente de Viva Aerobús y arquitecto de sistemas de seguridad operacional, Daniel ha sido fundamental en la consolidación de la primera aerolínea de ultra bajo costo de México como un referente de eficiencia y seguridad. Desde aquellos primeros días como parte del equipo fundador de Viva en 2006, bueno, hasta liderar la impresionante transición de flota que convirtió a esta aerolínea en un operador de Airbus, y su visión ha modelado los protocolos que garantizan que millones de pasajeros llegan seguros a cada destino. Y pues antes de poder continuar con esta conversación interesantísima, Daniel, me encantaría que nos contaras un poco de ti, de tu trayectoria y cómo llegas al sector aéreo. Gracias, gracias. Pues fíjate que, pues yo creo que como muchos de los que estamos en la aviación de manera fortuita, aunque en mi caso, eh, yo toda la vida, desde que me acuerdo, yo quise volar, yo quise estar trabajando con los aviones, no sé cómo en los 60s, pero yo me sabía desde muy niño las partes de los aviones y sabía que era un alerón y que era un, un flap y demás. No sé en esa época en que no había internet ni esas cosas, cómo me lo supe, pero seguramente le pregunté a alguien o alguien me dijo, no sé de dónde salió, pero yo me lo sabía estando en la primaria, en los segundo, tercer año de primaria, y yo siempre estaba buscando la manera de cómo volar. No teníamos dinero en la casa, mi papá manejaba un autobús de pasajeros, entonces pues, pagarme la carrera de piloto era muy difícil, entonces sabía yo que la única forma en que podría yo acceder a volar un avión era a través de la Fuerza Aérea, del Colegio del Aire. Y Así entonces es. toda mi vida, desde la primaria a la secundaria, dije, voy a entrar al Colegio del Aire, voy a entrar al Colegio del Aire. Mi papá me decía, dice, oye, pero la disciplina ahí es muy fuerte y te piden que te avientes de un trampolín y cosas así. Y dice yo, pues ni modo, tengo que hacerlo, pero sí es el precio que hay que pagar. Pero en primer año de la secundaria me fracturé un brazo. Entonces me fracturo un brazo, una fractura de húmero, me ponen unos tornillos y unos clavos, una placa ahí. Y entonces dije, pues adiós mi carrera en la aviación, porque una de las cosas que pedían en ese momento para el Colegio del Aire es que fueras casi perfecto, ¿no? Que no usaras Sí. lentes, que no tuvieras fracturas, que no tuvieras los pies planos, etcétera, etcétera. Entonces dije, pues ahí se acabó. Y entonces me fui a estudiar ingeniería
Terminé la escuela, entré a la vocacional de ingeniería físico-matemáticas en el Poli y seguí con la carrera de ingeniería. Y estando ya en el segundo semestre de ingeniería, uno de mis vecinos trabajaba en Aeroméxico. Él era electricista de conservación. Eh, Me dice, oye, en Aeroméxico están solicitando torneros, ¿por qué no vas? Yo soy técnico en máquinas herramientas por el Poli, de esa vocacional que hacemos, las carreras técnicas que se hacen paralelas al bachillerato las vocacionales en México. Y entonces fui a Aeroméxico y les dije, oiga, fíjese que me enteré que necesitan torneros aquí. Y me dicen, sí, ya lo contratamos, pero lo que necesitamos es mecánicos, ¿no quieres? Pues sí quiero, pero no sé. Ajá. Entonces, me dijeron, no, pues nosotros te ayudamos. Y me mandaron a ver a alguien en el hangar de Aeroméxico, y ese mismo día salí con una responsiva para obtener la licencia, una promesa de contratación de Aeroméxico, y me mandaron al recién inaugurado, estaba en ese momento el Centro Nacional de Medicina de Aviación ahí en esto, hacer mi cita para medicina de aviación y tramitar mi licencia de aprendiz de mecánico. Guau. Entonces, pues, un poco sin esperarlo, ni de manera, empecé a hacer todos mis trámites, pues obviamente hice los trámites y demás. Ya cuando tuve la licencia de aprendiz de mecánico, llegué otra vez a Aeroméxico y aquí está mi licencia. Me dijeron, bueno, entonces espéranos unas semanas y vamos a tener unas plazas para contratarlos. Entonces ya me contratan y entro a mi primer contrato al taller de vestidura en Aeroméxico. Entonces, pues mi primer trabajo fue cambiar alfombras, cambiar vestiduras, hacer cosas ahí. Y pues todo lo que conlleva interiores de Aeroméxico, así estaba organizado. Eh, Se termina ese contrato y me dan otro contrato ahora en, eh, en, en comisariato, un par de semanas. Entonces, pues abastecer y desabastecer aviones, en lo que salía otro contrato en mantenimiento. Me dan otro contrato ahora en overhaul, en reparación mayor, haciendo el overhaul de los aviones ahí, que ese pues te deja aprender mucho porque pues, Claro. desarmas y armas el avión completamente, y aunque pues yo nomás hacía lo que me decían, sin entender mucho todavía de qué pasaba, pues te da oportunidad de ver muchas cosas. Después, otra vez un contrato chiquito en rampa, donde me mandaron ahí a cargar maletas, se compadecieron de mí porque como estaba yo muy grandote, mido 1,92 y en ese tiempo pues pesaba yo 50 kilos menos, ¿no? Pesaba yo 58 kilos y no cabía yo en los compartimentos de carga. Entonces solamente me dejaron cargar un par de vuelos y me dijeron, no, tú estás muy grandote, no cabes ahí. Me bajaron y me pusieron a sortear maletas en las bandas y demás. Luego me pusieron a limpiar oficinas y ya finalmente cuando me dieron la planta, estuve en el taller de limpieza de mantenimiento. Aeroméxico estaba organizado de tal manera que mantenimiento tenía su propio taller de limpieza y era el responsable de la limpieza del avión, pero en conjunto con todo lo que sea de mantenimiento, ¿no? Para tener los recursos para si un inspector necesitaba limpiar una parte o algún técnico necesitaba acceder a algún lugar y demás, pues él hacía primero la limpieza y después ya llegaban los técnicos para aprovechar mejor sus recursos. Y estuve ahí, pero en ese tiempo yo decía, pero no estoy estudiando nada que me deje progresar aquí. Claro, crecer. Aquí entonces necesito hacer algo. Y un inspector de control de calidad que por ahí me adoptó, bueno, éramos un grupo de 5 amigos que nos adoptó, me dice, ¿por qué no van al sindicato? Dice, ahí están dando cursos para subjefe de aeropuerto. Dice, esos cuates luego son gerentes y demás. Dice, me acuerdo bien que me dijo, estos turnos de panadero no son para ustedes, ¿no? Porque pues los turnos eran de 9 de la noche a 8 de la mañana, ¿no? Entonces, Claro. era en la noche y pues yo trabajaba en el hangar de 9 de la noche a 8 de la mañana, pero estaba en el poli de 5 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, me volaba una clase cada tercer día
para alcanzar a llegar al poli y estar a eso. Entonces, y dije, bueno, finalmente, este curso de subjefe de aeropuerto, me dijeron, no, pues ya no lo damos, dimos algunos porque estábamos crear algunas gentes, pero dice, pero si les interesa esa opción, pues está el CIAC, el Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, y tiene un convenio con la OASI y la Secretaría de Comunicaciones y es a través de una beca. Dice, pero es difícil de entrar, son más o menos 300 fichas las que dan para el examen y pues hay 20 lugares. Dice, entonces, pues inténtenle si quieren. A ver. Claro. Entonces, pues dijimos, bueno, pues vamos. Y mientras íbamos, decíamos, ¿y cómo le vamos a hacer con dos escuelas y el trabajo? ¿No? Y entonces, pues hice el examen para el CIAC, me quedé como oficial de operaciones y pues después empezó el maratón, porque pues era ir al CIAC de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, salir del CIAC, irme al poli, salir del poli, irme al hangar, salir del hangar, ir al CIAC, luego ir al poli Oye, y luego ir a ¿cuándo dormir. dormías? Dormía yo una noche sí, una noche no. Eh, la verdad es que utilizaba cualquier tiempo muerto para dormir. La hora de la Claro. cena en Aeroméxico, que era de 10 de la noche, 11 de la noche, en lugar de ir a cenar, me iba yo a dormir. Teníamos un break de café de 2 de la mañana a 2:20, pues en lugar de hacer eso, me iba yo a dormir como al 5 para las 2 y regresaba como a las 2:30. Si estaba yo trabajando en un avión, pues me sentaba en el avión y me dormía un ratito. Y los aviones normalmente pues se iban del hangar a la plataforma alrededor de las 5 de la mañana, pero los primeros vuelos que salían a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Entonces ese lapso entre 5 o 6 de la mañana a 8 de la mañana, pues también dormía yo un ratito en donde se podía ahí en la sala de lockers, ¿verdad? Porque la sala de descanso siempre estaba llena. Ya solo me bañaba, teníamos regaderas ahí en el hangar, me bañaba y ya cruzaba al CIAC y me iba al CIAC. Entonces, terminando el CIAC, eh, pues tuve la ventaja de que en ese tiempo estaba creciendo mucho Aeroméxico, la llegada de los MD-80s, y Ujú. entonces, pues estaban demandando gente en el centro de control. Y pues hice el examen para cambiarme al centro de control y pues me cambié de ser trabajador general de Aeroméxico a despachador del centro de control de Aeroméxico. Y pues estuve ahí 11 años, me tocó la quiebra de Aeroméxico en el 88, me quedé sin Claro. chamba unos meses, luego me recontrató la sindicatura de la quiebra y después me contrató ya Aerovías de México. Estuve con Aerovías de México 3 años más, hasta que en el 91, un señor que había sido gerente de operaciones en Aeroméxico y director de administración, y después también fue director de aeronáutica y fue el director general de RAMSA antes de que fuera CENEAM. Se llama el ingeniero Enrique Méndez, bueno, se llamaba, ya falleció. Pues él me conoció en esa temporada que limpió oficinas. Pues yo limpié su oficina 4 días, 6 días, porque era la semana de Navidad. Entonces, pues estaban los feriados en medio y yo tenía un contrato por esas 2 semanas. Entonces, digamos que, pero en ese tiempo que limpió oficinas, pues mientras limpiaba su oficina, pues yo platicaba con el ingeniero, ¿no? Oye, ingeniero, y esto, y le preguntaba cosas, y o él me decía, y me- eh, fue un trato interesante de mientras limpiaba su oficina, él me contaba algo, o yo le contaba algo. Y después, pues yo no supe más de él. Cuando una vez fue al centro de control ahí en Aeroméxico, yo lo vi y fui a saludarlo. Entonces le dije, oigan, ¿se acuerda de mí? Yo limpiaba su oficina hace, no sé, 7 años, no sé cuánto era, ya había pasado mucho tiempo. Y pues no se acordaba, ¿no? Pero él dijo que sí. Ay, mi vida, Porque pues claro. yo, pues obviamente, pues a los 18 años, contra pues ya estar de veintitantos y un poco más embarnecido y en condición diferente, pues era difícil que se acordara. Pero a partir de ahí, cada vez que iba a la oficina, me presumía con alguien, ¿no? Decía, mira, este muchacho limpiaba mi oficina y ahora, ahora está acá en control de vuelos, etcétera, ¿no? Entonces, 2 o 3 veces hizo eso y ya después no supe de él. La verdad que ya no supe dónde andaba. Y en el 91
Eh, llega por ahí en la tarde, un martes en la tarde, me acuerdo, y me dice: "Oye, qué bueno que te encuentro, y se te venía yo a buscar". Y dije: "Ah, pues dígame, ingeniero, ¿para qué soy bueno?". Dice: "Fíjate que ahora soy el director técnico de Aerocalifornia y estoy, por armar el centro de control allá. Entonces, Sí, el venía yo a equipo, ¿no? buscarte a ver si quieres venirte conmigo y ayudarme a armar el centro de control". Y entonces dije: "Ah, Guau. pues, es que, eh, pues sí". O sea, yo dije: "Pues a ver cómo", ¿no? Poco preguntar qué eran las cosas, eh, con esa ingenuidad que tiene uno a los veintitantos años. Sí, Piensas que claro. todo está igual que lo que tú conoces. Mi único trabajo había sido Aeroméxico. Mi manera de ver las cosas era como las veía Aeroméxico. Entonces, pues yo pensaba que la estructura de Aerocalifornia iba a ser la misma que Aeroméxico. Entonces, cuando llego a Aerocalifornia y empiezo a pedir cosas como, oiga, ¿y ingeniero de operaciones qué es? No, pues no hay ingeniero de operaciones. Oiga, ¿y los manuales? No, pues no hay que armarlos. Era Oye, de todo nuevo, ¿no? y esto pues, no hay, y no hay nada. Entonces, pues yo me fui con una ingenuidad pensando que yo iba a armar un centro de control cobijado por toda una estructura, y pues la verdad es que la estructura no existía. Entonces, cada vez que pedía yo algo, el ingeniero me decía: "No, pues échatelo, dale". Tú hazlo. Pues, algunas cosas sabía yo por dónde entrarle y otras no. Entonces, pues había que conseguir información y demás, cosas muy simples que me pasaron, que hoy probablemente para la gente que está en la aviación hoy parezcan ridículas, pero no había cómo llevar imágenes meteorológicas a La Paz. Caray. No existían había terminales tontas de esas de mainframe, Sí, que sí, estaban sí. ahí para las reservaciones y quizá para la comunicación, pero imágenes no había. No existía el internet, no había nada, y lo más que había era fax. Y CENEA, Ya sé. no no había nada, nada. Entonces, CENEAM, el Centro de Análisis y Pronóstico Meteorológico Aeronáutico, que estaba en el mezanín del Aeropuerto de México, pues él nos entregaba carpetas con los mapas meteorológicos, pues en vivo, impresas, nos las llevaba Claro. yo ahí para Aeroméxico y para Mexicana, que eran los que estaban ahí. Pero pues si no estabas en México, no tenías manera de tener imágenes meteorológicas porque no se ¿Cómo llama te a otro lado. llegaban? Claro. Entonces, pues era hablarle a CENEAM. Yo tuve que hablar con la gente de CENEAM y decirle: "Oye, pues te voy a marcar y pues, si me puedes mandar por fax las imágenes meteorológicas, pero te marco yo para que no te cueste la llamada", porque ellos no querían hacer una llamada de larga distancia a La Oye, Paz. claro, costaban las llamadas de larga distancia. Claro que sí. Entonces era llamar del fax para decirle: "Oye, dame tono de fax", y entonces da te doy tono de fax y ya me pasas las. Y pues a veces las imágenes se podían ver y a veces era una plasta negra en la que no Claro. veías nada, y no tenía yo manera de tener imágenes meteorológicas desde 1991 hasta 1998. En el 98 empezó lo que se llama CompuServe, y era una especie de internet privado, que era Ajá. CompuServe, América Online y no me acuerdo qué otro proveedor había por ahí, que ellos tenían a Jepsen en América Online y en CompuServe estaba Jepsen. Sí. Entonces, Jepsen tenía un producto que se llamaba Jepsen Weather Graphics. Y entonces entrabas y te costaba 15 centavos de dólar cada imagen. Entonces yo me conectaba a CompuServe a Guadalajara, que era lo más cercano que Cercano. había, y tardaba yo 14 minutos en bajar 5 imágenes meteorológicas. Daniel, es que es increíble lo que nos estás contando. Entonces era una, una locura. Digo, hoy sé que parece ridículo, pero esas eran las limitaciones que tenías Claro. en ese momento. Eh, pues sacar imágenes meteorológicas y pues ya las tenía yo en el centro de control, pero ahora entregarlas a las tripulaciones era otro boleto. Entonces, pues había que imprimirlas ahí y ya mandárselas a las tripulaciones que estaban en La Paz, pero pues las que estaban en Tijuana o estaban en algún otro lugar del país, pues era otra vez la misma historia del fax Claro. y estarlo ahí. Entonces, pues separados con muchas limitaciones. Por ejemplo, para los huracanes,
estando en La Paz, que estabas en medio de los Sí. huracanes, y la zona de operación de Aerocalifornia en ese tiempo, que era todo el noroeste de México, eh, pues teníamos un mapa con un acrílico encima donde ploteábamos dónde estaba el huracán y la previsión de dónde iba a estar al siguiente tiempo, porque no teníamos una manera clara de saber, entonces era por coordenadas, marcabas y ibas marcando dónde estaba eso para poderlo mandar, o sea, no había muchas de las Wow. cosas que están ahora, ¿no? Entonces, pues fue realmente muy, muy interesante el hacer eso. Me dio mucho gusto a mí poder, con los sistemas de ese tiempo, poder haber implementado una oficina de control de vuelos y además echar a andar un sistema, porque en ese tiempo, eh, pues había muchas cosas manuales y ahí me tocó implementar el sistema que se llamaba FOS, Flight Operation System, de Sabre, de American Airlines, Ajá. y fuimos la primera oficina que me tocó a mí certificar con despacho centralizado. Todo el peso y balance se hacía desde La Paz y se mandaba a todas las estaciones donde estaban ahí. Para 1995 eso era un super logro, ¿no? Sí, una revolución, El claro. poder hacerlo, ¿no? Entonces eso pues, me dejó muy, muy, muy satisfecho. Pero ¿sabes qué me dejó mucho más satisfecho? El, el, el ver que podías hacer cosas. Claro. Aeroméxico, cuando yo quise cambiar una leyenda que tenía la autorización de vuelo, que era para lo único que usábamos una máquina de escribir, le dije, esta leyenda la podemos poner en el plan de vuelo y que salga impresa y nos quitamos la máquina de escribir, le decía yo a mi jefe. Y me decía, no, es que no van a querer, tiene otras implicaciones y hay que cambiar manuales y demás. Y entonces era convencer al jefe de oficina, luego al jefe de oficina, al jefe de departamento, al subgerente, al gerente, al subdirector, al director, y luego pasar a otro silo, que era la jefatura de pilotos, al ingeniero de operaciones. Entonces cambiar algo en Aeroméxico era imposible. Lo que sea que quisieras mover era, digo, quisiera por mi posición de simplemente de despachador, mejor no tenía yo acceso a, a mejores sugerencias o a que me hicieran más caso en las sugerencias. Pero llegar a Aerocalifornia y poder hacer mis propias cosas, implementar las cosas, no tener resistencia para las cosas Y que y, funcionaran, ¿no? y que jalaban. O sea, yo estaba seguro que iban a funcionar porque las había visto y conocía de Claro. primera mano la implementación de las cosas. Entonces fue sensacional. Me tocó hacer la primera comida entre controladores de Centro Mazatlán y pilotos de Aerocalifornia, porque pues a veces nos oímos en el radio, La eh, frecuencia, la claro. frecuencia, hasta nos conocemos las voces y demás, pero pues nunca nos vemos, ¿no? Y menos si los controladores del centro, a lo mejor los de torre, pues en algún aeropuerto eventualmente lo ves y demás, pero en el centro están en otro lugar, están aislados. ¿Sí? Entonces organizé una comida para la gente de Centro Mazatlán y poder entender la colaboración que estábamos haciendo y qué necesitábamos. Entonces, y esa idea la pude replicar también acá en Viva. En Viva, lo primero que hice antes de que empezáramos a operar fue juntar a los pilotos de Viva que iban a hacer, todavía no volábamos, y a los controladores de Centro Monterrey, hacer visitas cruzadas, hacerlo porque yo sí creo que la interrelación entre las partes ayuda mucho a entender las Claro. situaciones entre un lado y otro. Entonces, pues eso me llevó ahí a Aerocalifornia, estuve ahí hace tiempo, después me tocó armar control de mantenimiento, me pidieron que armara un centro de control de mantenimiento anexo al centro de control operacional para tener ahí el control de todo el mantenimiento y evitar retrabajos y cosas, tenerlo de manera más coordinada. Y después, pues me ofrecen irme a Viva, un amigo, Yuri Salinas, que es actualmente Sí, nuestro director de Relaciones Institucionales. Él estaba a cargo de control de tripulaciones en Aerocalifornia y él renunció para irse como empleado número uno de Viva, cuando todavía Viva no tenía nombre. empleados. Eh, Claro. es el empleado cero ahora, yo soy el empleado tres. Entonces me habla por teléfono y me dice, oye, vente para acá. Todavía no sabemos dónde vamos a estar, no sabemos qué base va a ser, no sabemos qué aviones vamos a volar y no sabemos cómo se va a llamar la compañía. Pero es el Claro. modelo de bajo costo de Ryanair
y vamos a cambiar la aviación en México. Entonces le dije: "Estás Guau. pero bien loco, ¿cómo crees?". Pero obviamente después de algunas conversaciones y demás, me convenció y dije: "Sí, sí, sí quiero participar en eso, sí quiero hacer eso". Ya cuando, hice mi entrevista, porque, pues, hubo una serie de correos y comunicaciones en medio, me dijeron: "Pues, la base va a ser Monterrey", las posibilidades eran que fuera León, Guadalajara o Monterrey, y ya me dijeron: "Va a ser Monterrey, vamos a volar 737 usados", porque en ese momento, en el plan, todavía en el proyecto, podían ser Sí, Embraer nuevos, Embraer 190, 319 o 737, nuevos o usados todos, a excepción del Embraer, pero el Embraer todavía era de papel en ese momento, en 2006, todavía no entregaban sí. los primeros, o estaban en proceso de entregar los primeros, y entonces estaba en la edición prácticamente entre 319 y 737, y me dijeron, son 737 300 ex US Air, y pues con lo que vamos a empezar. Y bueno, pues empezamos con eso y en medio fue toda una locura. Yo cuando dijeron que fue a Monterrey, me dijeron, la compañía empezó en abril, a mí me contrataron en junio. Me dijeron, preséntate el 2 de julio, bueno, el 3 de julio en Monterrey, ya está decidido la base de Monterrey, tú vete directo allá. Ellos habían empezaron a trabajar en México, en el edificio de IAMSA, que es pues, nuestro Ajá. dueño. Y y llegué a Monterrey y ya lo primero que teníamos un headquarter ahí en el Hotel Best Western cercano ahí al aeropuerto. Al Ahí, aeropuerto, ahí, ahí sí. nos, ahí nos juntamos y y pues llega Yuri y me dice, te mandan esto, y entonces me dan una bolsa de plástico, una laptop, unos discos de Windows y unos discos de Office. Pues toma, te mandan esto, que le des. Y ya. Entonces mi primer trabajo fue instalar Windows en mi máquina y luego, eh, digo, ahora casi todas vienen precargadas con Windows y demás, pero Sí, claro. ese tiempo pues había que ponerle el Windows que quisieras o ¿cómo se llama el otro? Unix o cualquier otro sistema Ajá. operativo. Y y al día siguiente, dije, nos va a prestar una oficina OMA en la terminal de carga del aeropuerto de Monterrey. Todo lo que está ahora en el aeropuerto de Monterrey no existía Sí, así y es. era una sola terminal. Entonces, la terminal de carga, entonces llegamos a una oficina, un cuartito de 4x4 y Laurita Hernández, que es nuestra gerente de IT, la habían mandado al Costco a comprar esas mesas de Blancas. plástico, las Rubbermaid o Sí, Lifetime, sí, no me sí. acuerdo cómo se llaman, y unas sillas. Entonces ya llegó Laurita con su pickup con mesas y sillas y pues acarrear mesas y sillas y armar tu mesa y tu silla. Entonces ya armamos la mesa y la silla y dijimos, bueno, pues aquí nos sentamos tú y aquí tú y tú. Éramos 8 gentes, ¿no? 10 gentes. Y ya que terminamos de armar eso, pues, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos internet, no tenemos teléfono, no tenemos nada. Este, entonces ya el que era el director del proyecto mandó a Laurita a contratar Nextel y nosotros Sí. nos regresamos al hotel a tener internet porque pues no teníamos con qué trabajar. Y yo le pregunté al que era mi jefe en ese tiempo, el primer director de Viva, que se llama Andy Holmes, todavía es accionista de la compañía, pero y consejero en el Consejo de Seguridad. Y me dice, le digo, Andy, ¿por dónde quieres que empiece? Me dice, mira, te contratamos porque tú sabes lo que hay que hacer. Ponte a hacerlo y no me preguntes. Y si necesitas ayuda, me dices. Guau. Y entonces Así que a construir de cero, Daniel. empezar de la nada otra vez, ¿no? Entonces, eh, pues empezar a ver por dónde empezamos y en medio hubo muchas cosas. La persona que llevaba la OC renunció, otra persona que llevaba los manuales también se fue. Hubo muchas deserciones en el camino porque pues había gente que no creía en el proyecto, había gente Claro. que no veía avances, que no veía cosas. Como cualquier cosa que empieza nueva, ¿no? Que no creen que no hay un avance y, pues, son desafíos, ¿no? Finalmente. En Sí, esta parte, Daniel, que estás comentando, me llama mucho la atención porque es una historia extraordinaria, pero a ti te tocó ser parte de este equipo fundador, ¿no? De Viva Aerobús.
¿Qué desafíos se enfrentó precisamente a obtener, por ejemplo, el certificado de operador aéreo, el AOC? No de esto que estás comentando. Eso fue una locura porque pues tú sometías cosas a la autoridad y te decían, no, esto no se puede, esto no, esto no. Y, y pues mm, también un poco con la visión tradicional de la operación, Claro, decías, bueno, esto, pues podemos hacerlo de esta otra manera. O sea, por ejemplo, el no tener centro de capacitación. Entonces era nuevo para mí, porque siempre había capacitación, había sido parte de la compañía claro, y para la autoridad también. Entonces éramos los primeros que estábamos declarando que no íbamos a tener centro de capacitación y que nuestro centro de capacitación iba a ser un tercero. En este caso fue Azteca Escuela de Aviación, que así, fue con lo que se hizo. Y entonces dice, bueno, pues entonces tráeme todo lo de Azteca. Entonces, pues esto es nuevo para mí, nuevo para Azteca, nuevo para la autoridad. Entonces, conjuntar esas cosas se volvía muy, muy difícil. Eh, la gente que estábamos empezando, pues no nos conocíamos en realidad. Era, claro, digo, con excepción de Yuri y un par de amigos más, pues en realidad no, pues todos tenemos diferentes historias, diferentes backgrounds y diferentes maneras de llegar a las cosas. Cuando hubo esas renuncias ahí en medio, nos quedamos prácticamente Yuri y yo al frente de las cosas y dijimos, pues vamos a hacerle como, como nosotros sabemos, ¿no? Y ya si después tiene que corregir, pues se corregirá, pero ahorita hay que hacerlo y entonces empezamos a hacer las cosas de la manera que, de cosas muy simples, por ejemplo, esta es una historia muy interesante porque quien estaba a cargo de sobrecargos había hablado con alguien que estaba a cargo de ventas a bordo y se había hecho todo el diseño de los uniformes, queríamos que el uniforme fuera muy fresco, muy casual, que queríamos que se viera cercano a la gente y no se viera claro. como, como algo lejano para la gente, sino nuestra idea era que se viera que era parte del público en general, ¿no? Y entonces hicieron unos diseños y esta persona de servicios a bordo quedó de él acercarse con la gente que hacía las maquilas de Ferrión y Polo, Hilfiger, y él conseguir los Los uniformes. uniformes. ¿Ya? Entonces, pues la persona a cargo de sobrecargos estaba muy confiada que eso iba a pasar, pero un mes antes del inicio de operaciones, oye, ¿qué pasó con los uniformes? Pues, ¿qué pasó de qué? Oye, pues tú dijiste que ibas a hablar de eso. Dice, no, yo dije que podía conocer. Y entonces la dejó Pero no. la dejó colgada en la brocha y y entonces Yuri se fue a la lagunilla y buscó quién nos pudiera hacer uniformes en una semana. Wow. Y entonces empezamos con uniformes que eran unas camisas, playeras polo y Sí, pantalones Dickies con el logo nada más y arrancamos por eso lo que podíamos hacer alguna otra cosa porque pues había que empezar como fuera que empezáramos, ¿no? Eh, nos pasaron otras cosas también ahí. Pues la autoridad no nos entendía, no creía en algunas otras cosas, nos pedía cosas que eran más tradición que realmente reglamentación. necesidad, ¿no? Sí, reglamentación. Demostrar eso cuando estás arrancando es confrontar y entonces, desde ahorita estás poniéndote a pelear. Entonces, esas son cosas que fueron muy difíciles, el ser conciliador, no confrontar, pero poder darle la vuelta a las cosas fue muy, muy... Hoy en día, pues ya la gente nos conoce, ya sabe lo que es, ya sé qué podemos hacer, nos escuchan más, hemos hecho cosas extraordinarias, pero en ese momento, pues eran dos aviones y cuates queriendo hacer cosas locas, ¿no? Oye, es que estaban rompiendo paradigmas, Daniel, de venir en una industria tradicionalista pues, de empresas legacy, por así decirlo, aunque ya estaban manejando un poco, por ejemplo, marcas como a lo mejor tal vez Taesa, que fueron los inicios, un poco de esto del bajo costo, a lo mejor no venían con todo este impulso como con el modelo de Ryanair, que es como el trabajo costo. Entonces, como dices, cambiarles el paradigma, pues siempre va a ser difícil, ¿no? De cambiar las formas de hacer a lo establecido. Y como tú dices, hay veces que ni siquiera saben por qué se hace así,
sino porque es la manera tradicional, pero no tiene que ser la manera, sino que cumpliendo la normatividad se pueden cambiar estas formas para llegar al mismo resultado, ¿no? Sí, y eso fue pues de las cosas que tuvimos que hacer, demostrar, enseñar por qué hacíamos cosas de manera distinta. Más, y luego también a nosotros nos pasaron muchas cosas en medio, ¿no? Una que siempre les cuento es muy chistosa porque dijeron, oye, pues las ventas de a bordo, pues va a haber que venir y dejar el dinero y demás, pero ¿qué oficina está abierta 24 horas? Pues solo control de vuelos. Entonces, en el crew room del centro de control pusieron una caja fuerte y entonces los sobrecargos llegaban y depositaban ahí las ventas a bordo, ponían un sobre Claro. y le echaban la caja fuerte. Pero a nadie adentro de la compañía se nos ocurrió quién tenía que vaciar la caja fuerte. hasta, que, Claro. hasta que la caja fuerte pillaron que le cabía más. Y yo, oye, pues, ¿y esta qué le toca? No, pues finanzas, pero finanzas, ¿quién? No, pues yo no, pues no sé, yo no lo. Y pues empezar a hacer. Como A esa, gestionar ese procedimiento también, ¿no? sí, sí, 100 historias de eso, ¿no? De toda esa parte. Lo que sí es muy importante, desde el día uno, Mike Such, que fue nuestro primer director general, ya volando, un inglés, dice, nosotros tenemos que ser doblemente seguros, Claro, porque nosotros traemos el prejuicio del low cost y entonces cualquier cosa que nos pase se va a maximizar por el low cost. Entonces nosotros tenemos que ser súper seguros, súper confiables en todo lo que hagamos, porque si no, esto puede acabar antes de empezar, ¿no? Y entonces a partir de ahí se empezaron a construir estructuras de seguridad muy sólidas. Eh, claro. yo no me tocaba en ese tiempo, yo estaba a cargo de operaciones, yo estuve como director de operaciones los primeros 10 años de Viva, de 2006 hasta, pues prácticamente hasta 2017, hasta noviembre en noviembre de 2016 entregué operaciones y empecé seguridad en diciembre de 2017, en diciembre de 2016. Eh, pero desde ahí se empezaron a poner las bases y nosotros hicimos algo que es un modelo único, eh, eh, al menos en México, que es tener un Safety Review Board independiente. Ujú. Entonces, ese Safety Review Board, el primer presidente de ese Safety Review Board fue Conor McCarthy. Conor McCarthy es dueño Dublin Aerospace, Ujú. un MRO en Irlanda y en Así algunos es. lugares del mundo, pero en ese momento él era el director de operaciones de AirAsia y, y bueno, y hoy también es dueño y director general de Emerald Airways en Irlanda. Entonces, Connor, que él venía también de Ryanair y de EasyJet, eh, pues fue muy exigente con nosotros revisando qué nos pasaba cada vez, ¿no? Seguridad, pues decía qué había pasado y pues a mí me tocaba explicar por qué, porque pues yo estaba a cargo De de las operaciones, claro. operaciones y entonces era independiente a la administración de la compañía. Entonces ellos reportaban directamente al consejo y eso lo seguimos haciendo y practicando. La cultura de reporte que no estaba puesta en México, el reportar las cosas. Normalmente hacer un reporte es sinónimo de malo, Sí, pasó a ser, y aquí lo que decían ellos con la visión europea más plana, más clara, decían, tenemos que reportar porque tenemos que saber qué es lo que está pasando. claro. Y si ya te pasó a ti, le puede pasar a alguien más. Entonces, cuando te pasa algo a ti, dice, oye, yo me equivoqué en esto. Y, pero entonces, lo primero que tuvimos que hacer es generar una política de no represalias en la compañía para que la gente pudiera tener confianza en reportar. Si a Sí, la que gente, libremente lo pudiera hacer, ¿no? así Sin es, sentirse después perseguida o algo. ¿sí? Fíjate, en diciembre platicaba yo con un amigo que él es arquitecto, constructor en Baja California Sur, y me decía que él, sin saber, pero aplicó esa cultura de no represalias. Platicábamos y me dice, oye, qué bueno que me dices porque eso valida lo que yo hago. Dice, yo le digo a los albañiles que si se equivocan me digan, porque si me ocultan las cosas, después me Claro. iba a sorpresa, se equivocaron en una varilla, en una En un tubería, cálculo, ¿no? De peso. sí, sí, pero ya en la ejecución, porque
para que no se dé cuenta el arquitecto que le pusimos varilla de otra, ya tápale, o que rompimos el tubo, así déjale, y al rato pues se está inundando la casa o se cae un techo, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. entonces un poco en ese mismo sentido, pues no nos ocultes las cosas, dinos, no estés tratando de tapar el evento, sino dinos para ver qué podemos hacer y evitar que se nos repita, ¿no? Y entonces pues, hicimos en el marco de la cultura de no represalias, y unos años después la cambiamos porque empezamos a ver un comportamiento extraño. Por ejemplo, nos pasó en la rampa alguien que iba a toda velocidad jalando una escalera y le pegó a un avión. Y dice, oye, pero te lo reporté, no me puedes correr. Sí, ya sé, pero pues tú sabías que no tenías que correr, tú sabías que no tenías que pasar por ahí y lo hiciste deliberadamente. Entonces, Claro, cambiamos a lo que se llama la política de cultura justa, ¿no? Y la gran diferencia en la no represalias contra cultura justa es que cuando las cosas son errores honestos, cuando tú no sabes en realidad qué va a pasar, te equivocaste, no sabías, no viste la consecuencia, etcétera, pues bueno, es un error, me pasó. Pero cuando tú sabes que no debes estar ahí y te paraste ahí, claro. viviste ahí, entonces ese es negligente, ¿no? Entonces, la Sí, sí, intencionalidad totalmente. es lo que cambia, solo las intenciones deliberadas son las que tienen una consecuencia. ¿De qué tamaño la consecuencia? Bueno, ya se verá de acuerdo a pues, una serie de factores que pues, normalmente recursos humanos pues sabe que si es primera falta, segunda falta, la grave de la misión, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas lo importante es podernos mantener seguros. Claro. Y ese tipo de cosas nos llevó a tener que hacer eh, cosas muy importantes. Por ejemplo, en operaciones, cuando era yo director de operaciones, yo me sentía un poco ciego a lo que pasaba en la operación cuando eh, tuvimos la primera base. Cuando estábamos no solamente en Monterrey, pues yo todos los días veía a los pilotos, todos los días hablaba con la gente, Sí, los entonces tenías en corto. tenía yo manera de saber, me subía yo a las cabinas muy rápido y podía ver cosas y no tenía yo mayor problema. Cuando ya tuvimos la base de Guadalajara, pues ya no veía yo todos los días a los pilotos, se fueron los pilotos más antiguos, entonces no sabía yo si era pues del todo confiable la operación que estaba allá, y aunque iba yo más o menos frecuentemente, digamos una vez al mes, pues no te daba el mismo feeling que tener a la gente todos los días, porque a querer o no, siempre al platicar con alguien algo te dice, algo te suelta que tú puedes agarrar y verlo. Sí, Eh, claro. intentamos hacer FOCUA, pero por los aviones, los 737, no todos estaban cableados, no todos tenían el equipo, no teníamos todas las dimensiones y pues hicimos algunos intentos desde 2009 de tener un programa FOCUA. FOCUA es Fly Operations Quality Assurance, que es Ujú. un sistema para monitorear el cómo estamos volando realmente en la operación. Entonces, con los 737 no se podía mucho, pero pues tratamos de hacerlo pues digamos con una muestra representativa de la flota. Si teníamos 25 aviones, teníamos solamente 8 o 9 que nos daban información y pues eso nos dejaba saber un poco, pero realmente me sentía yo ciego. Cuando hicimos la transición al 320, un avión que te informa todo, tiene Sí, sensores en los sensores y te dice todo lo que está ahí. Entonces dijimos, bueno, pues ahora sí es tiempo de tener un sistema muy robusto y entonces hoy tenemos el 100% de nuestros vuelos monitoreados. Eh, el 98% lo tenemos monitoreado al instante y el otro 2% lo tenemos de las siguientes 24 horas. ¿Cómo claro. funciona esto? Cuando el avión llega a plataforma y apaga los motores y abre la puerta principal, toda la información de la caja negra se Sí, transmite a un servidor. El servidor está conectado a un sistema que está parametrizado y, y, y con eso podemos monitorear cómo está la operación. Si hay excedencias muy grandes, pues suena alarmas, pero si no, si son excedencias dentro de los rangos ahí, pues solo los son ahí, parámetros. están en los parámetros. Y tenemos un equipo de pilotos analistas, tenemos 5 pilotos analistas, que son pilotos de línea. Ellos vuelan de manera normal, pero un día a la semana, en lugar de volar, hacen análisis de vuelo. Entonces,
Eso lo hicimos con toda la intención, porque lo que no queríamos era que un piloto nos dijera, ay, no, pues es que es muy fácil analizar eso sentado en el escritorio, pero tú no estás allá arriba en las tormentas o tú estás lidiando con el control de tránsito aéreo, Sí, sí, claro, etcétera. ¿no? Como Eh, de escritorio nada más. sí, Ujú. pero aquí, pues el que lo está analizando es alguien igual que tú. También vuela, también lidia con el control de tránsito aéreo, con la meteorología, con los servicios aeroportuarios, y pues igual que tú sabe cuáles son las cosas que pasan. Y ellos lo hacen de manera ciega, es decir, ellos no tienen la información de quién hizo el vuelo, ni cuándo lo hizo, sino solamente tienen la información ciega. Si ellos tienen dudas, ya saben qué pasó, porque la información está ahí, no Claro, saben por qué pasó. Entonces tenemos 3 gatekeepers, que estos gatekeepers o porteros en español, pues son los que tienen contacto con la tripulación de la que se necesita saber algo. Si, oye, de este vuelo, ¿qué? Entonces ese gatekeeper va, contacta a esa tripulación, hace una entrevista, saca la información y la presenta a un comité para que nosotros determinemos si es un error honesto, si es una situación de una violación, que es el menor de los casos, y determinar si la causa raíz es capacitación o es algo que tenemos que ver de mejorar la información, etcétera. Y pues entonces ahí determinamos las cosas que se hacen. La gran mayoría se quedan en la estadística, tenemos muy pocos casos en los que haya que hacer algo y pues también hemos tenido casos donde pues la violación está flagrante y pues habrá que hacer algo, como alguien que claro. borració Mérida porque era el cumpleaños de su mamá y pasó a saludar a su mamá a 1000 pies sobre su casa, ¿no? Entonces esas pues son las que no puedes eh, Permitir, claro, permitir, ¿no? Entonces esas pues, están ahí, pero en general, y eso pues se vuelve algo muy, muy, muy robusto. Ya sabes que están monitoreado y demás. Algo que a mí me tocó implementar, que aprendí de la manera difícil, fue cuando tuve un reporte de un piloto, todavía estaba yo en operaciones, que voló con aliento alcohólico. Entonces, eh, pues ¿qué podemos hacer para que esto no nos vuelva a pasar? ¿No? Independientemente de la investigación que se hizo y demás, y que el piloto salió de la compañía. claro, Pero lo supimos ya pasado, o sea, ya que el evento había ocurrido. Y entonces dijimos, pues la ley dice que 24 horas antes los tripulantes no pueden tomar ni una gota de alcohol. No dice ni qué concentración, ni que nada. Dice que hay 24 horas de cada servicio, ¿no? Entonces, pues pusimos un alcoholímetro. Y entonces, antes de subirte al avión, pasas el alcoholímetro y si da positivo, pues no vuelas. Se acabó. claro. Cero tolerancia. Entonces, el 100% de nuestros vuelos están monitoreados por un alcoholímetro. Y luego también el antidoping. Hacemos un antidoping 2 veces al año. Eh, lo más que hemos encontrado ha sido pastillas para bajar de peso, fetaminas, este, y alguien que descubrimos ahí que tenía depresión y usaba medicamento por la depresión, que suena medio feo, pero pues es alguien que no puedes tener ahí porque una de esas se le olvida tomar su Su pastilla medicamento. de la depresión y pues tenemos otro German Wings, ¿no? Entonces, Sí, ese, claro. eh, entonces esas cosas pues no nos podemos hacer, pero pues por eso es que tenemos que estar monitoreando las cosas más allá que o la marihuana o la cocaína o demás de esas cosas. Que eso ya es de regla, ¿no? Oye, Daniel, pero me gustaría mucho preguntarte con todo esto que nos estás platicando, porque justo lo decías, hace en breve lo que estabas platicando, ¿no? Que la gente tiene como este estigma, ¿no? De que eres bajo costo y a lo mejor no hay mucha seguridad, y eso no es cierto, al contrario. En la aviación siempre la seguridad va a ser la máxima. Entonces, ¿tú cómo puedes como comentarle a los pasajeros en este tema de implementación de sistemas de seguridad operacional, sí, ¿qué diferencias tú encontrarías, si es que las hay o si no las hay, independientemente de que sea una aerolínea de bajo costo o no, ¿no? O sea, cómo se implementa todo el sistema de seguridad operacional, el safety, el security, todo en la aviación. Sí, mira, nosotros, como te decía hace rato, precisamente porque sabemos que hay un estigma Sí, detrás, claro,
pues tenemos que ser doblemente seguros, ¿no? Y por eso, pues hemos puesto todas las barreras. La primera, pues es el tener una política de cultura justa en la que no inhibamos el reporte, sino al contrario, fomentemos el que todo el mundo esté alerta a las cosas que están pasando, las que te pasan a ti, las que te pasan a tu alrededor. Hace unos años fui a Los Ángeles, mucho tiempo ya, eh, y al entrar al CBP vi que decía, si ves algo, di algo. Sí, Yo dije, claro. qué buen eslogan. Y entonces me traje la campaña para Viva y tenemos lonas en el hangar y en algunos lugares donde dice, si ves algo, di algo. O sea, si ves que está una coladera más puesta, una luz que no prende, un señalamiento que está borrado, Lo que pues sea. dilo, porque pues a lo mejor el cuate que le toca hacerlo está en otro lugar o no va por ahí muy seguido y pues no se va a enterar de que una marca ya no está puesta o que falta la tapa de una coladera o en el hangar o qué sé yo, ¿no? Entonces, pues si ves algo, di algo para poder arreglarlo. Y en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues eso es fomentar una comunicación abierta de seguridad. Eh, y la única manera de hacerlo es que la gente sienta que no está amenazado su trabajo por las cosas que le pasan, o por las Claro. cosas que ve, o por las cosas que dice. Entonces eso se vuelve muy, muy importante. La otra es el monitoreo activo. El monitoreo, pues a través de cosas como esta que comentaba yo del alcoholímetro, el 100% de nuestras tripulaciones pasan por un alcoholímetro antes de subirse al avión. Eh, el otro que hacemos, tenemos un sistema de gestión de fatiga. El sistema de gestión de fatiga es un sistema que va desde el rol, no es en el día a día, sino desde el rol. Ya sabemos cuánto te va a descargar la batería cada asignación. Yo siempre les digo, es Claro. como una app desde un celular. Entonces, dice, este vuelo de tantas horas te va a desgastar la batería en tanto tiempo y recuperarte a que estés otra vez al 100% te va a tardar 12, 24, 48 horas, no sé, dependiendo qué tanto está. Entonces las asignaciones se hacen tomando en cuenta eso que siempre está en el límite, es una escala de 1 a 7 y no puedes tener ninguna asignación que llegue a más de 5.5. Esto estoy Okey. hablando en lo planeado, ¿no? Sí, 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 claro. En lo planeado, 5.5. Hay cosas que son ciegas para el sistema, como pues pasar migración, por ejemplo, si el sistema ve que estás 2 horas de inactividad, pues piensa que estás sentadito en una sala, pero la verdad es que estás caminando para ir a migración, pasar migración y regresar. Entonces esas cosas pues no están puestas ahí y pues hay que ajustarlas. Pero además tenemos algo que se llama el bot de fatiga, que es un robotcito que al terminar tu asignación te manda un WhatsApp y te dice, oye, ¿cómo te sentiste en tu asignación? Entonces, igual, en la escala del 1 al 7, ¿qué tan cansado estás? Y pues, no, pues me cansé 5, me cansé 6, lo que sea que está. Y eso O sea, nos el permite monitoreo es constante, un ¿no? monitoreo constante de cómo estás para ver si lo que planeamos fue lo que te pasó. Si yo planeé que te ibas a cansar 5 y te cansaste 6, pues bueno, algo me pasó. Pero si planeé que te cansaste 5 y te cansaste 4 y medio, pues entonces estoy bien. Y normalmente está por abajo, con excepción de algunas cosas de disrupción, ¿no? Idas al alterno, Sí, patrones de espera, etcétera, donde hay cosas ahí. Pero independientemente de lo que el sistema diga, hay algo que se llama el protocolo de fatiga, donde dices, oye, pues no sé qué diga el sistema, pero yo estoy muerto hoy, ¿no? Ya, hoy no puedo ir a trabajar. Porque hay cosas que te digo son ciegas al sistema, como el que, pues tienes un recién nacido en casa y pues no te deja dormir. sí, claro. O eres nuevo papá o nueva mamá y pues no te deja dormir, o tienes a alguien enfermo, o vives en Toluca y trabajas en México, o como aquí en Monterrey, que pues viven en Saltillo y trabajan aquí, pues hay un commute que se hace para las cosas y pues son ciegas. Pero no importa qué, si tú no estás al 100% para volar, pues no vueles, no hay problema. Y hay un comité de fatiga que determina las activaciones de los protocolos y el resultado pueden ser tres. Uno que es fatiga creada por la compañía, o sea, si yo te generé la fatiga, pues porque te moví, te hice, lo que sea, aunque no se Claro. alcanzaba a ver en el sistema, pero sí es, al hacer la investigación detallada, sí es culpa mía.
otra que es la fatiga causada por el tripulante, por estilo de vida, porque pues además haces Ironman y te vas a escalar montañas y cosas por Sí, el el estilo. triatlonista, ¿no? Sí, sí, pues pues ese es tuyo, o sea, ¿qué puedo hacer? Pero está bien que no vueles, o sea, nomás que pues en ese sí no te voy a pagar el día. Y hay otro que se llama fatiga nula, que ese, pues a veces lo tenemos, que es cuando los sobrecargos pues, están en otro lugar, otro, y llaman por decir fatiga para, para que no se les considere como Para una falta, y esquipearse, sí. pero pues bueno, en la investigación siempre sale, ¿no? Entonces esos son los tres resultados. La gran mayoría de las cosas tiene que ver con estilo de vida, algunas sí son creadas por la compañía, digamos que está mitad y mitad, pero muchas, y en el estilo de vida me refiero a que a veces pues viven muy lejos del lugar de trabajo o estudian otra cosa o hacen otra cosa y entonces pues bueno, son cosas sobre las que tú no tienes control, ¿no? Entonces eso lo Claro. hacemos ahí, pero no solo eso. Ahora, con esto que te decía de Focua, pues no basta que tú tengas la información de qué pasó, pues hay que regresarse de esa información a la gente que opera, ¿no? A la gente que está diciendo las cosas. Entonces, hicimos algo que le llamamos desayunos Focua. Con esos desayunos, lo que hacemos es ir con un grupo de pilotos, invitamos, es una invitación abierta a los pilotos. De hecho, yo el próximo lunes voy a Cancún, voy a estar con pilotos, sobrecargos y técnicos en sesiones diferentes para enseñarles las cosas que nos han pasado en el periodo. O sea, qué nos pasó? Ya no es de que, oye, American Airlines se pasó en no sé dónde o allá en China pasó, Sí, no, no. esto nos pasó aquí, esto y a lo mejor lo volaste tú, ¿no? Y entonces enseñarles a todos lo que nos pasó y por qué nos pasó. En algunos casos, cuando son errores, y si el piloto está de acuerdo, lo puede presentar al piloto el que le pasó. Oye, me equivoqué aquí en esto, pensé esto, o quise hacer esto, o no entendía yo esto, pues, pasó con un error de una incursión de pista en Las Vegas, etcétera. Eh, y todas esas cosas, pues se las devolvemos a los pilotos. Entonces es de primera mano el poder estar teniendo la información y fomentar la cultura de seguridad. Siempre les digo, correr pilotos no es negocio, porque Claro, no. recuperar un piloto, además de que son $50,000 de adiestramiento, pues son 3 meses de que lo contratas a que lo puedas a volar. Entonces, alguien más va a estar haciendo ese vuelo. Entonces, correr un piloto no es negocio. Es mejor hacer la prevención, ¿no? Decir, corrijamos, veamos que no vuelva a suceder, porque de eso se trata la seguridad. Así es. Y entonces, pues esa es la parte importante de hacerlo y de volverlo ahí. Y eso mismo hacemos con mantenimiento. Con mantenimiento, oye, te equivocaste en esto, no hiciste el torque y no hiciste un paso, no hiciste algo que está ahí. A veces, pues la gente ya se sabe de memoria las cosas y no sigue los pasos y eventualmente omites uno o te pasa otra Sí. cosa y entonces, pues lo vemos, algo que nos ha pasado ahorita, el evento más reciente fue un despliegue inadvertido de tobogán. Eh, Ah, pues pasa, pasan las cosas y cuando encuentras por qué pasa, pues a veces son cosas que se pueden evitar bien fácil claro. si las sigues, ¿no? Entonces, pues en ese sentido es que hacemos mucho énfasis en eso. Somos la única compañía en México que tiene un simulador de pushback. Y esto podría parecer cosa menor, pero hace unos años un director de recursos humanos, después de un incidente que tuvimos en la rampa, me dice, oye, ¿y qué capacitación le das a la gente que empuja el avión para atrás Así del es. tractor? Digo, pues la normal de rampa. Dice, o sea que aprende a remolcar un avión o empujar un avión, nomás ahí con su compadre que le dice cómo hacerle. Digo, pues sí. Así le digo. Dice, me estás diciendo que la persona que mueve $50 millones 10 o 15 veces al día es a la que menos capacitación le das. Dije, ay, sí es cierto. Y entonces empezamos a buscar cómo hacer eso. Y Esa capacitación. entonces conseguimos un simulador de pushback para hacerlo. Entonces tenemos un simulador en el Centro de Excelencia de Viva donde pues la gente aprende a empujar el avión para atrás sin tener que empujar el avión de veras y arriesgarnos, ¿no? Porque una eh, de los incidentes más frecuentes, de los eventos más frecuentes que tenemos en la aviación son en la rampa.
y tienen que ver con eso. La gente rota mucho en la rampa, la gente, pues pasa ahí a veces la presión de tener a la gente ya operando, omites cosas y entonces pues hacer procesos para asegurar que la gente que está en la rampa y está preparada, pues lo tenemos que hacer. Es difícil porque cuando ya terminaste de capacitar a unos, ya se fueron otros y Sí, otra vez, claro. pero es algo que hacemos de manera única. Tenemos un simulador de fuego y humo en cabina para el aislamiento de sobrecargos con un tamaño real de cabina y demás para que pues, la gente aprenda a usar los equipos y las mascarillas, los PBEs, los extintores de manera eficiente en lo que está ahí. Tenemos un simulador de cabina para RCP, porque la gente a veces cuando haces el RCP pues lo haces en un espacio abierto y demás, pero en el avión tienes un pasillito, tienes un Sí, galley y tienes, entonces para hacerlo ahí en ese tamaño de cosas, eh, y pues bueno, pues tratamos de que todo lo que podamos hacer lo hagamos de la manera más segura posible. Yo he estado en muchos lugares, estuve en Aeroméxico, estuve en Aerocalifornia, estuve en un breve lapso ahí en la Fuerza Aérea Mexicana que me invitaron a dar capacitación en la época del presidente de la Madrid, al Escuadrón Aéreo de Transportes Presidenciales. Y en todos esos, pues hablamos de la seguridad. Pero hablamos de la claro. seguridad en tanto no comprometa la misión o no compromete el dinero, ¿no? Y aquí en Viva no, aquí en Viva es la seguridad, no hay Por más, encima de por todo. encima de todo. Y si tenemos que cancelar vuelos o tenemos que parar un avión, tenemos que hacerlo, lo hacemos, no tomamos los riesgos porque sabemos que nosotros tenemos eh, ese eh, pues esa percepción de la gente de que el loco está ahí. Y a veces la gente no se explica las cosas, pero mira, por ejemplo, a mí me tocó ser la primera cabina paperless. Yo en 2014 pude hacer la primera cabina paperless en México. Sí, Quitamos todos los documentos, todo el papel a través de las iPads y demás. Lo así único es. que me detenía era una charolita ahí, que es el soporte del iPad, que nos aprobaron con un invento que hizo uno de nuestros pilotos. Y nos quitamos eso, pero eso es una parte. La otra parte es que hemos logrado una serie de optimizaciones, que no sé, tenemos un sistema que es a través de inteligencia artificial que se llama OptiClimb. Entonces el OptiClimb te deja llegar al punto máximo de ascenso, al top of climb, a la Ujú. misma distancia y al mismo tiempo, lo que dice tu plan de vuelo, pero variando la velocidad. O sea, en lugar de que tengamos una velocidad constante a llegar al top of climb, como dice el plan de vuelo, si aceleramos abajo y desaceleramos arriba o al revés, dependiendo lo que se necesite, ahorramos más o menos 100 kilos de combustible por operación. Y eso sumado por las 500 y tantas operaciones que tenemos al día, pues es un dineral, nomás en eso. Claro. Claro, de hecho, Pues, de este punto precisamente era algo una pregunta que te iba a hacer, que cómo lograron precisamente que el consumo de combustible fuera más eficiente, ¿no? Para una flota que en su momento eran los 737 según Boeing, y creo que esto es un poco de lo que implementaron, ¿no? sí, pues eso me tocó hacerlo. Fíjate que eso fue un poco sin querer. Cuando yo tomé el curso de Boeing en Seattle, el curso de rendimientos, una parte importante que está ahí, que la gente a veces no le hace mucho caso, se llama Cost Index. Y el Cost Ujú, Index es un dato que metes en la computadora de vuelo, en la FMC, la Flight Management Computer System. Eh, eh, cuando tú metes ese dato, eh, el avión determina adentro con cálculos internos en la computadora cuáles son las velocidades a las que debes de operar en cada una de las etapas claro. del vuelo. Pero poca gente entiende realmente qué es el cost index. Pues lo ponen como un número que pues está ahí y ese se determina. Cuando yo tomé ese curso, realmente es bastante simple, voy a tratar de simplificarlo lo más que se pueda, pero es si el combustible no costara, si el valor del combustible fuera cero, pues lo que más te convendría es andar hecho la raya, o sea, andar a la velocidad máxima que el avión te permita, no le Sí, hace que gastes mucho combustible porque el combustible no cuesta. Y al revés,
Si el costo del avión fuera cero, si el tiempo de avión no costara, Ajá. pues lo que más te convendría es andar bien despacito. No le hace que hagas 10 minutos más, 5 minutos más o 15 minutos más en los vuelos muy largos. Pues no le hace que hagas más tiempo, al cabo que el tiempo de avión no cuesta. Pero ninguna de las dos cosas es cierta. O sea, el combustible sí cuesta y el tiempo de avión también cuesta. Y es de Encontrar lo más dónde se caro. cruzan ese balance, donde tú encuentras que se cruza ese balance, ese te da un número y ese es el cost index. Donde a partir de ahí, si tú ya te vas más despacito, te empieza a costar más el tiempo de avión, o donde si te vas más rápido, te empieza a costar más el consumo de El combustible. combustible. Entonces, lo que hice fue hacer que pusiéramos el cost index cada semana con los precios de combustible. Normalmente las aerolíneas lo hacen una vez al año o no lo hacen nunca y nosotros cada semana, todos los martes, alguien de mi equipo metía el costo del combustible. Y entonces, para cada uno de los vuelos con una computadora, pues teníamos cuál era el cost index para cada operación. Hacer que un plan de vuelo sea confiable le da mucha confianza a los pilotos, porque Claro. entonces no te piden combustible de más, ni echan de que ponme otras 1000 libras o otros 100 kilos. Normalmente es cuando ya es confiable, saben que lo que dice el plan de vuelo les va a Es lo que es. alcanzar y va a ser el adecuado. Entonces, y luego, como saben que para que les alcance tienen que respetar el cost index, entonces lo empiezan a respetar y entonces pues nos salió eso de manera muy, muy natural. Primero generando confianza en el plan de vuelo y después generando una confiabilidad en las cosas que estábamos haciendo. Eh, Mike Such, nuestro primer director, me dijo, ponle como salvapantallas en las computadoras del check-in, ponle la estadística de consumo de combustible por piloto. Sí, pero ponlo ciego, ponlo del 1 al, en ese tiempo eran como 80 pilotos, ponlo del 1 al 80 y ponle ahí, ¿no? Y nadie va a saber quién es su número. Si alguien quiere saber su número, tiene que venir y preguntarte a ti. Y nadie quiere estar en los que más consumen, Claro. quiere estar en los que está ahí, y entonces cuando estaba de público, y estamos ahí, entonces no fue ni ofrecerles incentivos, ni dinero, ni hacer nada especial, sino así. Entonces cuando Boeing lo vio, dice, oye, qué buena iniciativa tuviste, ¿no? Y entonces nos empezaron a comparar con los demás y dice, oye, está ahí. Y yo les dije, mira, no es tanta magia, lo que pasa es que aquí logramos convencer a los pilotos que obedecieran lo que el despachador les estaba poniendo en su plan de vuelo. Claro. Y entonces ese fue el secreto. O sea, una vez que te vuelves disciplinado a obedecer lo que está ahí, se vuelve muy, muy fácil de hacer. Entonces, pues eso fue lo que logramos con eso. Y obviamente cada día pues vamos haciendo cosas. Ahorita, pues una operación tan grande con la variedad de aviones y situaciones que tenemos, se ha vuelto más complejo. Entonces necesitamos sistemas más complejos para controlarlo. Ya no es tan simple controlar el Claro. cost index, pero tenemos un sistema que se llama Skybrid, que mide el consumo de combustible por etapas y demás, aprovechando todos los sensores del avión, y entonces nos puede hacer un fine tuning exacto de dónde estamos consumiendo más, de si estamos apegándonos o no a la ruta, si estamos haciendo cosas que tenemos que hacer. Y a veces, eh, antes nos pasaba que alguien quería hacer algo y era muy difícil, pero ahorita tenemos las pruebas para hacerlo. O sea, si el vuelo de Monterrey a México tiene por itinerario 1 hora 30, pero en realidad estamos haciendo 1 hora 38, pues estamos demorando el avión en papel, el avión todavía no Claro. sale y ya va a llegar tarde. Así es. Entonces, aceptar las cosas que te pasan en la realidad se vuelve muy importante. Entonces, es poder reflejar la realidad a las cosas que están ahí y pues no planear para fallar. Desde Claro. luego que tienes que optimizar cosas, hablar con grupos aeroportuarios, con control de tránsito aéreo, con todo para eficientar todo lo que se puede eficientar, pero no aceptar las realidades se vuelve muy complicado. Entonces, desde ahí tienes que empezar a planear y hacer cosas de manera eficiente, sin afectar en ningún momento la seguridad, y eso es lo que se vuelve realmente
muy cuidadoso en cada una de las cosas que hacemos. Y desafiante, ¿no? Oye, Daniel, digo, podemos seguir hablando horas, me ha encantado esta plática. Te comprometo ahorita para una segunda parte de esta charla, porque nos quedaron un chorro de preguntas por contestar, pero ya estamos preparándonos para aterrizar este vuelo. Para ir cerrando, en esta primera parte de esta entrevista, Daniel, me gustaría mucho, porque tienes una experiencia de 35 años, es increíble, te tocó toda la transformación prácticamente de la aviación con lo que nos contaste, de cómo empezaran a ver este tipo de, inclusive de transmitir la comunicación de la meteorología en fax, a todos los avances que hemos visto actualmente y que no es nada sencillo transformar una industria tan dinámica como lo es la aviación. Me encantaría que nos pudieras, que pudiéramos cerrar con dos mensajes o con dos ideas, Daniel. El primero es, ¿qué te gustaría transmitirle a los pasajeros sobre la seguridad y calidad que está realizando Viva? Que creo que es muy importante, como tú decías, que es esa percepción que se tiene. Y también me gustaría que le dieras un mensaje a aquellos que, soñadores como tú en un momento, que quieren pertenecer a esta gran industria que es la aviación, ¿cuál serían, ahora sí que, qué le dirías tú a ti, a tu yo del pasado, como viéndote en desde esta experiencia que tienes actualmente, de qué pasos seguir para poder incursionar dentro de la industria aérea? Y fíjate, pues dos cosas. La seguridad, yo creo que no hay industria que tenga más normas, reglamentación que la aviación. Me dicen por ahí que la industria nuclear también tiene mucha normatividad y demás, pero en, no sé si es tan dinámica la industria nuclear como la aviación, pero aquí sacamos normas cada tercer día y tratamos de hacerlas de Sí, mejor manera, sí. ¿no? Mucha de la normatividad que se hizo en los años 40, 50 no se movió por muchos años, realmente hasta los Así 90 es. salieron algunas cosas. Me tocó operar fuera de certificado de operador aéreo, me tocó obtener l la, el primer certificado de operador aéreo en Aerocalifornia, que se hizo en el 98, porque antes no existía esa condición. Entonces, cumplir con la normatividad que se tenía cuando ya eres una compañía operando, fue muy chistoso, pero te da la idea de cómo desde la Segunda Guerra Mundial hasta el 98 no había cosas tan básicas hoy en día como un certificado de operador aéreo, ¿no? Donde Claro. están las cosas ahí. Eh, Hace unos años el grupo Cristos Muguerza me invitó a dar una conferencia sobre si podíamos utilizar la seguridad en la aviación en la atención médica. Me dice, ustedes ya pasaron por muchas cosas y pues nosotros quisiéramos brincarnos esas etapas y llegar a donde está ahorita ya la aviación. Entonces yo les dije, sí se puede, pero necesita mucha disciplina, porque Sí, necesitas que todos los médicos tomen CRM cada año y claro. cada año, y que cada enfermera contra CRM, y que cada médico, y que cada directivo de un hospital tome CRM, porque nosotros lo tomamos. No importa en qué posición estés, tienes que Así es. tomar SMS, CRM, Security, porque es parte de lo que está ahí, para que todos estemos en el mismo concepto. Sí, en Y la pues misma alguien línea. que tiene cuarenta y tantos años, imagínate cuántos CRM se ha tomado, ¿no? Pero siempre hay algo nuevo, siempre hay cosas distintas de ver las cosas, o cosas que vas comprendiendo de mejor manera, que te hacen ver de diferente manera las cosas, y que eso es lo que ha permitido que pues la aviación hoy por hoy sea más segura. Eh, los eventos de diciembre del año pasado y de principios del año, pues te hacen pensar, oye, la aviación, ¿qué está pasando? Sí, pero con todo y eso que pasó, fueron 20 accidentes menos que 2024. Correcto. Y fueron 6, 2024 fueron 6 menos que 2023. Así Entonces, es. de manera constante, hemos ido bajando los índices de aviación. Por ejemplo, en Viva tenemos una política de aproximaciones estabilizadas. Entonces, una aproximación estabilizada es que estés en la trayectoria de descenso, alineado con la pista, con la configuración adecuada, las velocidades adecuadas, régimen de descenso adecuado y las listas leídas a 1000 pies. Si cualquier cosa no está ahí,
debes irte al aire. Entonces dicen, oye, pero irte al aire es que no sé, sí, pero es mejor que de hacerte el Es macho de sí seguro. no meto, y sí entro, y terminas o rompiendo el avión, o saliéndote de la pista, o haciendo un montón de cosas, o a lo mejor no pasa nada, pero te estás acercando a la orilla. Entonces, Sí, justamente ese es el asunto de poder tener políticas y procedimientos claros que permitan que el riesgo se disminuya al máximo posible aceptable. Que las claro. condiciones, hay muchos imponderables en la aviación. Operamos en algo sobre lo que andamos control, como es pues la meteorología, el ambiente, la atmósfera. Eh, no tienes control sobre los rayos, no tienes control sobre las turbulencias, no tienes control sobre las lluvias, etcétera. Pero aún así, pues tenemos todos los mecanismos para tratar de no meternos a eso. Eh, de todos modos te puede pasar, sí, de todos modos te puede pasar, pero la diferencia es qué tan preparado estés para cada una de esas cosas y que no puedas Totalmente. mantenerte lejos de eso. Entonces, esa parte. Y para la gente que quiere hacer esto, eh, uno es, si no te gusta, no lo hagas, pero si te gusta, te absorbe. No he conocido a nadie que haya estado en la aviación y que después haga otra cosa que no tenga una nostalgia por regresar a la aviación, por regresar a las Claro. cosas que hacemos aquí. Hace unos meses me tocó guiar algo que hacemos un viernes no, en Viva, que se llama La Experiencia Viva, que es mostrar qué hay detrás de la operación para gente de las áreas administrativas o de nuevo ingreso y algunos externos que a veces invitamos. Y esta experiencia viva la guié para alumnos del TEC de Monterrey. Y cuando fueron al centro de control y vieron las cosas y demás, me dice uno de los muchachos, oye, ¿qué se necesita para estar ahí? Dice, eso es lo que yo quiero hacer. Dice, yo quiero estar ahí. Es un muchacho que estaba terminando una carrera de ingeniero industrial en el TEC de Monterrey, que no tenía idea de todo lo que pasaba detrás de la aviación y que si lo hubiera conocido seguramente hubiera estudiado algo relacionado con eso, pero la gente Claro. no sabe qué hay detrás. Yo he tratado de difundir lo más que se puede las cosas que pasan detrás, pero obviamente pues no alcanza mi propuesta de difusión es muy chiquita, pero, eh, pero sí cada vez que platico con alguien les digo, esto no tiene precio, no tiene manera de hacer las cosas. Te cobra un precio, desde luego, ¿no? Porque la aviación pues no Es tiene días 24/7. festivos, no tiene cumpleaños, no tiene, entonces Así pues hay que es. estar ahí, pero aún así es manejable y se puede hacer de una manera. Y la cantidad de cosas que hay detrás es increíble en todas las áreas. Yo antes decía que, antes de llegar a Viva, yo decía que sabía aviación y después de estar en Viva me di cuenta que antes de Viva solo sabía volar aviones. Ahora todo lo que hay detrás de cada venta, todo lo que hay detrás del negocio mismo, de cómo se desmenuzan las cosas, de el arrendamiento, de lo que pasa en la comercialización, de la serie de circunstancias que tienen ¿no? que hacer cosas, es increíble. Entonces, de todas las áreas estoy seguro que pues a quien sea que se meta un poquito le va a gustar. Muchísimas gracias, Daniel. Pues te digo que ya estamos asegurándote para una segunda parte de esta entrevista. Ha sido un placer que hayas estado platicando con nosotros y esperamos pues que sea la primera de muchas conversaciones. Pues todas las que quieran, me tienen que poner freno porque si no me sigo. Este, No, hombre, y nosotros somos el mejor canal de difusión para poder compartir todo tu conocimiento y todo lo que tú también haces y como dices, llegar a más países. De verdad, muchísimas gracias. a la orden, era un gusto saludarte a ti y a toda la gente que te escucha y los aficionados a la aviación en todo el mundo. Muchísimas gracias y pues bueno, gracias por escucharnos hasta el final. No olviden suscribirse al canal de YouTube y compartir este episodio y nos vemos en el siguiente vuelo. Hasta la próxima. Hasta luego.